las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 31 ya de enero y por fin finiquitamos el primer mes del año, que mire usted que se me ha hecho largo. Largo no, larguísimo. Hoy lluvias débiles por el oeste y temperaturas en ligero ascenso, pero no se confíe porque este fin de semana va a ser para sofá y manta. Así que es lo que toca. Tenemos un viernes muy interesante. A partir de mañana Estados Unidos va a imponer aranceles del 25% a México y también Canadá. No he dicho, se afectará al petróleo. Veremos cómo se lo toman las bolsas, donde reina el optimismo. Sí, la bolsa española, por ejemplo, tiene pinta de cerrar este primer mes del año con una subida del 7%. Recuperaría niveles del año 2008. El mercado digiere resultados empresariales, llegan en avalancha esta semana y también las palabras ayer de Christine Lagarde. Le preocupa más el crecimiento que la inflación. El mercado entiende que en marzo acometerá una nueva bajada de tipos de interés, a pesar de que la inflación ha repuntado en este arranque de 2025 por el coste de la electricidad y también de las gasolinas. Tipos a la baja también para prevenir el impacto que puedan tener los aranceles de Trump en los países con mayor peso de la exportación de su país, en su PIB, que son justo los que tienen un menor dinamismo, aquí Alemania y Francia. Y mientras tanto, el oro escala nuevos récords y el dólar flaquea. Todo esto tras conocer la desaceleración del PIB de Estados Unidos en el último trimestre de 2024. Un dólar más débil hace que el oro sea más atractivo para los inversores que poseen otras divisas. El oro ha acelerado marcha esta semana, en parte a la política comercial de Trump, aunque no ha mencionado Trump los envíos de lingotes en sus planes arancelarios. Los operadores de materias primas piden prestado oro a los bancos centrales tras aumentar las entregas a Estados Unidos. Mientras, atentos a la tecnología por los resultados y también por las inversiones anunciadas en inteligencia artificial, entre ellas las de SoftBank, 24.000 millones de dólares en OpenAI. El grupo tecnológico superaría así a Microsoft como principal inversor de la inteligencia artificial. Mientras, Italia se ha convertido en el país europeo que bloquea en su territorio la aplicación DeepSeek. Dice que para proteger los datos de sus ciudadanos. Es un bloqueo de forma urgente. Sí, va a bloquear la herramienta. Además, ha limitado el uso de los datos de los usuarios italianos y además ha abierto una investigación al respecto. Ojo, porque el próximo país en seguir esos mismos pasos podría ser Irlanda. Y el foco de la actualidad internacional nos lleva directamente a Washington. Allí están trabajando a esta hora y sin descanso los equipos de rescate. Se han recuperado 40 de los 67 cuerpos. Se han localizado las 2 cajas negras del avión de pasajeros, un American Eagle, que ayer chocaba contra un helicóptero militar. El derrame de combustible, el hecho de que el avión se rompiera en 3 pedazos, pues está haciendo muy complicado la recuperación de los cuerpos y también lo que es toda la investigación. Trump ayer daba una rueda de prensa muy tensa, apuntando a los controladores aéreos. Decía que habían sido contratados en la época de Biden, teniendo en cuenta criterios de raza y criterios de sexo. Palabras pues bastante polémicas que causaron mucho revuelo, tanto que Trump tuvo que llamar después a algunos medios de comunicación al despacho Oval, recibirles e insistir en que hay que esperar a la investigación. Y un apunte más para terminar. Hoy, 31 de enero, 5 años ya de la pandemia. ¡Buf! ¿Cómo vuela el tiempo, verdad? Se cumplen 5 años del primer caso de COVID en España. Fue un turista alemán, estaba de vacaciones en la isla canaria de La Gomera, se infectó en su país y allí volvió unos días después. La primera muerte por el virus en nuestro país fue un 13 de febrero. Seguirían más de 120.000 muertes y más de 10 millones de contagios. Bueno, 5 años ya, ahí queda. 8 y 5, esto es Radio Intereconomía, es viernes, arrancamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio.
En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Donald Trump amenaza con aranceles del 100% a los BRICS si intentan crear o respaldar una moneda alternativa al dólar. El presidente de Estados Unidos señala que este grupo de países, formado por potencias como Brasil, Rusia, India, China o Sudáfrica, entre otras, deben comprometerse a no desarrollar una nueva moneda para reemplazar al dólar o de lo contrario se enfrentarán a barreras comerciales. Trump además insiste con imponer un arancel del 25% a los bienes importados de Canadá y México y estudia incluso incluir al petróleo de estos países en esas tarifas. México y Canadá nunca han sido buenos con nosotros en el comercio, nos han tratado muy injustamente y podemos compensarlo muy rápidamente porque no necesitamos los productos que ellos tienen. Tenemos todo el petróleo que necesitan, tenemos todos los árboles que necesitan, es decir, la madera. Tenemos más que casi nadie en esas dos categorías. En petróleo tenemos más que nadie y no necesitamos los árboles de nadie. Tenemos que liberar algunas de las zonas arboladas que tenemos. Tenemos una gran madera en este país. Apple sube un 3% en las negociaciones fuera de hora tras batir previsiones de ingresos y de beneficios. Gana un 7% más en su primer trimestre fiscal, que incluye la Navidad, pero caen las ventas del iPhone, casi un 1%. Tim Cook es el consejero delegado de Apple. Apple anuncia unos ingresos de 124.300 millones de dólares en el trimestre de diciembre, un 4% más que hace un año y un récord histórico. El PPA también estableció un récord histórico de $2,40, un 10% más interanual. Hemos alcanzado récords históricos de ingresos en la mayoría de los países y regiones de los que hacemos un seguimiento, como América, Europa, Japón y el resto de Asia-Pacífico. También presentaba cuentas anoche al cierre Intel, que está subiendo casi un 4% en After Hours, a pesar de perder más de 18.000 millones de dólares el año pasado y reducir su facturación un 2%. En Corea del Sur, el protagonismo para Samsung, que está bajando en bolsa más de un 2%, tras ganar un 122% más en 2024, a pesar de la ralentización de la demanda de chips. Para hoy vamos a tener en Estados Unidos resultados de las petroleras Exxon y Chevron, y se van a cotizar aquí en Europa las cuentas de Novartis, que bate previsiones al ganar casi 4.000 millones en el último trimestre, y las de Puig, que elevó sus ventas un 11% el año pasado. La Oficina de Estadísticas Económicas de Estados Unidos publica hoy el índice de precios de gastos de consumo personal de diciembre. El conocido como PCE deflactor, que se va a publicar tras la decisión de la FED de mantener los tipos de interés sin cambios y de que ayer se conociera que la economía de Estados Unidos moderó su crecimiento al 0,6% en el cuarto trimestre y que creció a un ritmo anualizado del 2,3%, por debajo de lo previsto y por debajo del 3,1% del trimestre anterior. Más cosas en Europa. Vamos a conocer hoy viernes datos de inflación en Francia y también en Alemania. Después de que aquí en España el INE adelantara que los precios han subido al 3% en el primer mes del año. En este contexto, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, prevé que la inflación siga bajando y dice estar cómoda con la actual senda descendente de los tipos de interés. El proceso de desinflación va por buen camino. La inflación ha seguido evolucionando en línea con las previsiones de los servicios de la Comisión y está previsto que vuelva a nuestro objetivo a medio plazo del 2% a lo largo de este año. La mayoría de los indicadores de inflación subyacente sugieren que la inflación se va a situar en torno a nuestro objetivo de forma sostenida. Palabras de Lagarde tras esa reunión del Banco Central Europeo en la que el organismo bajaba los tipos de interés en 25 puntos básicos por cuarta vez consecutiva, en el día que conocíamos que la economía de la eurozona se estancó en el último trimestre de 2024 y que Alemania y Francia se contrajeron en el cuarto trimestre. Allí en Alemania hemos conocido ya un dato que se va a cotizar hoy: ventas minoristas del mes de diciembre, que contra todo pronóstico caen un 1,6%. Las bolsas cierran enero marcado por el inicio de la nueva administración del presidente Trump. Y de momento los futuros apuntan a una apertura alcista de nuevo este viernes en Europa, donde el IBEX 35 sigue ampliando sus máximos y está ya por encima de los 12.400 puntos. Ayer volvió a subir más de un 1%, gracias entre otros valores al BBVA tras presentar sus resultados. Su presidente, Carlos Torres, sigue confiando en que la OPA sobre el Sabadell salga adelante. Como digo, a pocas semanas de la autoridad de competencia, por supuesto, es su decisión, así que tendremos que ver, pero creemos que será dentro de unas semanas y luego tenemos el periodo de aceptación, que en España dura entre 30 y 70 días. Así que dependiendo de las circunstancias podemos elegir cuánto tiempo podría ser, de 30 a 70 días después de que comience el periodo de aceptación. Otra entidad, CaixaBank, también presentaba ayer resultados y a su consejero delegado le preguntaban por una posible vuelta a Cataluña, como ha hecho el Banco Sabadell. Gonzalo Gortázar lo descarta. No hay ninguna novedad. Seguimos en Valencia. Nuestra vocación de estar en Valencia no tiene plazos, por eso hablamos de un carácter indefinido. No vamos a comentar sobre las decisiones que tomen otras entidades, que evidentemente
respetamos, pero nosotros seguimos en Valencia y eso no responde solamente a mi afirmación, sino evidentemente a la voluntad que tiene todo el Consejo de que ese es el camino para nosotros. El Partido Popular registrará este viernes en el Senado su ley del suelo, con la que los populares quieren dar seguridad jurídica a los planes urbanísticos con medidas como un tiempo de excepción de 48 meses para construir vivienda. Feijóo promete también un plan específico contra la ocupación. Quien tiene dudas debe saber que entre un propietario y un ocupa, la administración no va a ser neutral y mucho menos inclinarse hacia quien se apropia de lo que no es suyo. Por eso, la primera medida de apoyo a los propietarios que planteamos es una ley que desaloje a los ocupas en 24 horas y aumente las penas por estos delitos. Un ocupa no es un vulnerable, un ocupa está delinquiendo. Legislar para que quede clara esta diferencia es imprescindible. El Euribor cerrará enero por encima del 2,5%, rompiendo con 9 meses de caídas. Aunque ayer bajaba ligeramente, coincidiendo con ese recorte de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, subida del Euribor en enero, pero a pesar de ello, los hipotecados a los que les toque revisión verán reducirse sus cuotas. En Reino Unido se celebra hoy el 5º aniversario de la salida de la Unión Europea. Se cumplen 5 años del Brexit y solo el 11% de los adultos británicos creen ahora que esa salida ha sido un éxito. Coincidiendo con este aniversario, a partir de este 31 de enero, todas las mercancías que Gran Bretaña importe desde la Unión Europea tendrán que estar cubiertas por una declaración de seguridad y protección. Y el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, visita este fin de semana Panamá. En una gira que le va a llevar también a países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador y la República Dominicana, con una agenda marcada por la migración, uno de los asuntos prioritarios de Donald Trump, y también por la amenaza de recuperar el Canal de Panamá. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo? Nada, ni mu. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien. Pero donde esté una jota... Ahí te has pasado. Que va, mira, sin ni pestañea. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Despierta con ventaja. Las noticias que importan, las claves para invertir, la economía en tiempo real. Mañanas que impactan, finanzas que cuentan. Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. En Radio Intereconomía,
La Tertulia Capital. 8:15 de la mañana, esto es Radio Intereconomía. Gonzalo Atela, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Pues todo muy bien. ¿Cómo se presenta el fin de semana? Todo soleado. Anda ya, Claro anda que ya. sí. Sí, Soleado sí, en sí. todos los sentidos. Me encanta, sí, optimismo ahí en vena. Manuel Romera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, con un frío brutal, lo digo para compensar, ¿sabes? Para compensar, para que no nos vengamos muy arriba. Mucho sol, pero un frío que nos estamos quedando tiritando. Tú que eres un flojo y un débil. Ya, se me nota además. Sí. Y José Ramón Álvarez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Oye, comentabas que acabas de leer, venías leyendo en La Prensa Económica un artículo de Jesús Sánchez Quiñones. Justo hoy hablaremos con él a las 9:10, es un clásico de esta casa. Desde hace muchos años, con él analizamos la apertura de los mercados y cómo vienen las bolsas. Y me decías que más que recomendable ese artículo que ha escrito en El Economista, ¿es? En El Economista, efectivamente. En El Economista, que apunta a Europa, ¿no? Sí, apunta a Europa y además dice que tenemos que darle las gracias a Donald Trump porque nos hace reconsiderar cómo está Europa. Dice, Europa no tiene energía, no tiene política de defensa y no tiene tecnología. Bueno, exagerando un poco, tiene algo de todo eso. Y claro, en energía, el 60% de la energía Europa la importa. Dice, es que Europa es el 7% de la emisión de carbono. O sea, que nos hablan de descarbonización. Es que Europa no tiene defensa. Es que Europa tiene 10 tipos de tanques diferentes entre sus ejércitos. O sea, no tiene coordinación tampoco. Y bueno, ya finalmente en tecnología, yo ahí discrepo un poco. En tecnología sí creo que hay una esperanza. El DeepSeek es muy bueno para Europa. Porque dice, mire, usted lo puede hacer con menos dinero y lo puede hacer más rápido. Bueno, oye, pero ya Italia lo ha limitado, ¿eh? Ha dicho que no permite que se use. Irlanda dicen que va por el mismo camino. Sí, pero digo el modelo, la forma de hacerlo. Oiga, usted no me vende coches nuevos, no se preocupe que diseñe un nuevo combustible para que vaya más rápido. O sea, no tenemos ni energía, ni tenemos defensa, ni tenemos tecnología en Europa. Exactamente, es lo que dice el artículo. ¿Qué tenemos? Pues tenemos mucha cultura. ¿Qué tenemos? Tenemos euroburócratas, tenemos castillos, museos. Muchas normas. Hombre, bueno, aquí en España el turismo, ¿qué porcentaje del PIB es? Un porcentaje muy grande. El 12 y el 14 directo. El 12 y el 14 directo, exactamente. Directo hay otro. Entonces, 7, ojo, que mucha gente que quisiera ese petróleo, ¿eh? Yo me había quedado como el más pesimista de la mesa y me he dado cuenta de que voy a ser el más optimista en cualquier momento. O sea, no, la verdad es que, bueno, yo creo que Europa también es lo que es. O sea, los datos, no es indudable, los datos de crecimiento de un 0,7% que esta mañana has estado diciendo en antena y frente a un crecimiento que decimos que en Estados Unidos está limitado con respecto al 2,5 que se esperaba ayer y ser un 2,3, pues evidentemente hay un diferencial con respecto a Estados Unidos. Lo que pasa es que en Europa también está empezando a haber ganadores y perdedores, ¿no? España con el turismo, los servicios, el planteamiento de marca España está ganando y solamente hay que ver recibir 94 millones de turistas frente a una Francia que nos sacaba una ventaja brutal y ahora ya está cerquísima. Francia ha crecido 2 millones de turistas y España ha crecido 9 o 10 en el último año, pues eso también es de valorar. O sea, yo creo que ese es un sector espectacularmente potente que al final lo que está haciendo es también está generando una serie de desequilibrios. Me imagino que ahora nos contarás, ¿no?, el tema de los alquileres y tal, pero que yo creo que al final España o Europa pues también debe saber a qué dedicarse, ¿no? Europa también es irrepetible en el mundo. O sea, si tú hablas con la gente probablemente no quiere ir a ciudades estadounidenses, ¿no?, en el que verdaderamente la calidad de vida es enormemente limitada en muchos aspectos, salvo el económico. Pero y hay la gente lo que quiere visitar Madrid, ¿no? O sea, para bien o para mal. Pero hay otro aspecto, Ojo. Pero permíteme, el turismo, ¿cómo se ve Europa desde fuera? A mí en Brasil me decían, Europa, un parque temático. Se ha convertido en un parque temático Europa, porque ya lo que es fabricar, lo que es hacer cosas y tal, lo hacemos el resto del mundo. Lo digo exagerando un poco. Es cierto que el turismo ha aumentado en España, mucho. Pero ahora hay que sacarles dinero, hay que sacarles la rentabilidad. Pero estamos sacando dinero, vamos a ser honestos. El crecimiento europeo al 0,7% lo comparas con el crecimiento español y resulta que hablamos de un diferencial de más de 3 veces. Sí. O sea, lo que quiero decir es que lo estamos haciendo bien. Tenemos 6 cadenas hoteleras entre las 30 principales del mundo. Tenemos una capacidad de marca España espectacular. Tenemos unos servicios espectaculares. Tenemos unas universidades, y así barremos para casa, espectaculares. Y entonces al final tenemos una banca espectacular. Más bien escuelas de negocio espectaculares. Muy bien. No, fíjate, y eso que no le he ofrecido café todavía. Y ojo, hay otra cosa. Este estado de bienestar que da pensiones, etcétera. Si miramos, por ejemplo, China
uno de los problemas de la demografía de China es que los hijos tienen que cuidar a los padres porque no existe un sistema de pensiones como existe en Europa, ¿eh? Entonces, quiero decir, esto no es solamente gastadero de dinero, no. O sea, tiene mucha mayor profundidad. Y el sistema europeo, pues es el ideal que tendrían todos los países, que cuesta caro, que hay que perfeccionarlo, que hay que, por supuesto. Claro, decía Además, Quiñones, pregúntale, no tiene energía, no tiene defensa y no tiene tecnología, pero sí que tiene estado del bienestar, ¿no? Claro. Tiene un turismo muy potente, que algunos llaman parque temático, y tenemos, ¿qué más? La democracia. Y democracia. Y el derecho. Y tenemos Estado de Derecho. Y tenemos las ganas de todo el mundo venir aquí, que es una parte también importante si somos capaces de venderlo. Es decir, o sea, probablemente cuando uno va a comprar el lujo, va a comprar el lujo con un componente de alguna manera europeo, incluso en la forma de vivir. No, o sea, tú le preguntas a cualquiera, oiga, mire, ¿usted dónde gana más y dónde hay menos paro? En Estados Unidos, indudablemente, o incluso en China, ¿no? Con una tasa de paro que, aun con la situación que tienen, es una tasa de paro baja. Sin embargo, nadie te dice, mi objetivo es irme a vivir a Carolina del Norte. O sea, no. O sea, Carolina del Norte es un objetivo financiero, pero no es un objetivo de vida. Claro. A Tenerife. Bueno, mira, estuve en Málaga el jueves pasado y claro, estuvimos comiendo en la Malagueta enfrente y claro, dices, verdaderamente, ahora empiezo a entender que aquí no se tiene que ver las variables macroeconómicas, sino que lo que tienes que ver es que hay más pisos el triple casi, de pisos. Decía Paco, no sé cómo se llama, Paco de la Torre, sí. el alcalde de Málaga, decía que hay el triple de plazas de pisos turísticos que de hoteles, ¿no? Y encima los hoteles, vi una conferencia en el hotel AC Gran Lujo y espectacular, la verdad que hay que reconocer que es una calidad de vida impresionante. Y luego además, eso a su vez está generando una renta per cápita y un formato cuanto menos avanzado, porque al final también tienes una industria detrás, por ejemplo la industria de la construcción, que siempre pensamos que son albañiles venidos a más, y en realidad hoy en día lo que es la industria de la construcción en España es una industria como mínimo bien hecha. O sea, hay que ver los chalés de la Zagaleta para darte cuenta de que eso no lo hace un albañil que vaya a montar una pared, sino que estamos empezando a tener también un desarrollo, por ejemplo, arquitectónico. La arquitectura en el IE está enormemente desarrollada. Y ya has metido la cuñita. Claro, y voy a meter más. Vale, Hay otro cambio que me parece muy destacable, es un cambio que no se nota y es el prestigio de España en toda Latinoamérica, en la hispanidad. O sea, durante los últimos 5 años se ha ido borrando, a base de datos y con historia, con documentación, etcétera, la leyenda negra española. Y España está cogiendo su punto, su realmente lo que es y lo que necesitaba ser. Y estamos viendo cómo efectivamente con toda la hispanidad somos como un gran país, como un enorme país. Sí. Vemos cómo la inmigración que llega aquí es una inmigración que no tiene rozamiento, cómo rápidamente se adapta, o los españoles viceversa. Y es ahí donde España encuentra efectivamente como una plenitud que tenía capada, condicionada. Pero afortunadamente piensa que Cuba lleva 100 años de independencia y lleva 300 años de unión con España. Hombre, o sea, claro. Quiero decir que históricamente tienen nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestra religión o cultura religiosa. Nuestro código civil. Todo. Bueno, hay un corrido mexicano que anda por ahí en redes que lo recomienda López Obrador, que dice el corrido, no sé si lo habéis visto, que dice, somos indios mitad españoles. Claro. Muy bueno. Bueno, oye, tengo varios temitas. El tema de la vivienda, el tema de Trump con los aranceles y también, oye, ayer, es que es auténtico Trump. Oye, quiero que escuchemos lo que dijo Trump cuando dio ahí como una pequeñita rueda de prensa tras el accidente aéreo de Washington, y bueno, arremetió contra todo el mundo, contra los controladores y contra Biden por la forma de selección de los controladores. Vamos a escuchar a Trump. Visualmente, alguien debería haber sido capaz de ver y sacar ese helicóptero de circulación, y deberían haber estado a una altura diferente. Estas no son las personas que deberían estar haciendo este trabajo en particular. Serían muy buenos para ciertos trabajos, pero no personas que deberían estar haciendo este trabajo en particular. Bueno, luego Trump llamó a los medios de comunicación para disculparse, entre comillas, en el despacho Oval y bueno, pues dio un poquito paso atrás. También ha hablado de aranceles,
insiste en que mañana van a entrar en vigor aranceles del 25% a bienes importados de Canadá y México, pero del petróleo no ha dicho nada. ¿Cómo estáis viendo? Sí, ha dicho algo de Canadá. ¿Y pero el petróleo? Del petróleo, sí, que no nos hace falta el petróleo de los demás. Tenemos todo el petróleo que necesitamos, ha dicho, sí. Pues nada. Pero a mí, de Trump, si puedo comentar algo, a mí me preocupa porque este hombre llega a la Casa Blanca, hace una mudanza espectacular y digo, bueno, se ha acabado la mudanza. No, la mudanza continúa porque sigue cambiando cosas, pero a mí me preocupa el tono de amenaza. Tono de amenaza, el que levante la voz, no sale en la foto, el que haga una moneda que sustituya al dólar, bueno, le arraso. Y los adláteres. Lo de invasión de Gran Bretaña me lo tomé a risa cuando me enteré ayer, pero cuando me he leído la noticia se me han quitado las ganas de reírme. Porque claro, si una red informática critica a un gobierno por una situación, en este caso de los niños, estos pakistaníes que hay en Gran Bretaña, la decisión del primer ministro es suprimir la red. No, hombre, hay que dejar que hablen, aunque sea falso, aunque sea medio verdad, pero vamos a investigar esto, ¿no? Entonces esto está creciendo, es como una espiral que va creciendo, a ver quién dice la bravata más gorda, porque luego al final no ha pasado nada. Pero bueno, no me gusta el tono. Bueno, yo creo que Donald Trump lo que es y lo que ha sido toda su vida ha sido, como él dice, un deal maker, un negociador, alguien que cierra tratos. En su discurso inaugural habló mucho de las guerras que él no va a pelear, que Estados Unidos no va a luchar, las guerras que va a evitar. Entonces, esto de enseñar las armas, etcétera, y después no cerrar las cosas, como ya lo hizo en su legislatura pasada. Vimos como con México también tenía eso y acabó firmando el TEMEC, el tratado con Estados Unidos-México. Y ya fuera del oficial, yo propongo que México deje de exportar drogas a Estados Unidos durante un mes y ya veríamos quién cruza el muro. ¿Qué dice Romera? Bueno, que Trump la verdad es que es un hombre, pues en el fondo, con unas formas enormemente agresivas y posiblemente con un fondo más suave, ¿no? Y más equilibrado, pero... Posiblemente. Pero, no sé, claro, ¿sí? Quiero pensar que sí, ¿no? Es decir, al final que un accidente aéreo... Mete patas, ¿no? Es un poco mete patas. Hombre, desde luego un accidente aéreo le eche la culpa a unos controladores que poco menos que los cataloga como con deficiencias mentales. Pues no sé, me parece, un poco agresivo de más, sobre todo en un corredor en el que, según está leyendo esta mañana, hay aviones, helicópteros, solamente pueden ir por el río, es decir, he estado leyendo que verdaderamente no debe ser tampoco un sitio especialmente fácil, es que es un sitio con una altísima probabilidad de accidente y en un momento dado pues ha ocurrido, ¿no? No sé, pensar que el controlador poco menos que no ha hecho su trabajo, cuando además le cambiaron de pista al avión en el último momento para que hiciese un giro, pues no sé, o sea, hay unas razones, imagino que mucho más profundas que el tipo que lo estaba haciendo fuese poco menos que un inepto, ¿no? Me voy a publicidad, primera paradita, a la vuelta. Oye, vamos con el tema de vivienda. Hay un artículo en el diario La Razón, a mí me ha llamado la atención. Dice, la salvaje jungla del alquiler, hasta 421 aspirantes por vivienda. Ayer el Partido Popular presentó su propuesta, creo que 30 medidas para el mercado inmobiliario. Vamos a escuchar luego a Feijóo y lo comentamos. Publicidad y vamos con ello. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay hasta un 50% de descuento en una gran selección de marcas de moda, como Easywear, Emphasis, Tintoretto, Southern Cotton, Latouche, Green Coast, Kids El Corte Inglés y muchas más. Las rebajas del Corte Inglés, ahora con descuentos hasta el 50%, del 20 al 31 de enero en tienda web y app. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Quien tiene dudas debe saber que entre un propietario y un ocupa, la administración no va a ser neutral y mucho menos inclinarse hacia quien se apropia de lo que no es suyo. Por eso, la primera medida de apoyo a los propietarios que planteamos es una ley que desaloje a los ocupas en 24 horas y aumente las penas por estos delitos. Un ocupa no es un vulnerable, un ocupa está delinquiendo. Legislar para que quede clara esta diferencia es imprescindible. Bueno, habló de los ocupas entre esas 30 medidas que presentó en el día de ayer. También prometió impulsar un pacto nacional por la vivienda si gobierna y construir viviendas en 4 años. Y mientras lo del alquiler, asfixiados. Atera. Bueno, yo creo que el 2025, el tema de la vivienda... O sea, una vez ya pasados, digamos, todas las medidas progresistas que querían aprobar, etcétera, se ha acabado un poco todo eso, y yo creo que ahora el tema de la vivienda, el tema de la renta de los españoles para acceder a la vivienda, van a coger más protagonismo los temas económicos, y ahí el Partido Popular pues tiene cancha. ¿Romera? Yo lo que te diría es algo sencillo, ¿no? En esto del alquiler que dices, a mí me parece que ya era hora de que alguien dijese que los ocupas están delinquiendo, ¿no? Y que lo que hay que hacer es salvaguardar el mercado de la vivienda y, en el fondo, la seguridad privada sobre el mercado de la vivienda. Tú, cuando vas a decir el titular, que son los 421 aspirantes, ¿no?, que aspiran a una vivienda, lo que hay que pensar es por qué. Y en el propio informe pone que hay 100.000 viviendas menos en alquiler. En el concreto, en Barcelona, con el cambio de la legislación, 1 de cada 3 menos en alquiler. Y entonces, claro, cuando tú quitas 35.000 viviendas del mercado en un Barcelona, pues claro, la probabilidad de que el precio suba es brutal. Entonces, quizá lo que hay que empezar a decir es, oiga, mire, deje usted de proteger al supuesto inquilino cuando al inquilino lo que le está haciendo es polvo. El precio medio del alquiler es de 1.604 euros en Barcelona y a nivel español casi 1.200 euros de precio de alquiler. Si usted quiere que baje el precio del alquiler, lo que tiene que conseguir es que haya más oferta y menos demanda. O lo que es lo mismo, que la demanda se compense con la oferta. Si tú la oferta la quitas en 100.000 viviendas, claro, es que no 421, lo que me extraña es que no sea más. Porque tú estás quitando la posibilidad de que alguien pueda acceder al mercado de la vivienda, y lo está quitando porque además los que tienen las viviendas dicen, oiga, a ver si le voy a poner en alquiler y entonces usted me va a permitir un inquiocupa, me va a permitir poco menos que voy a ser un perseguido, si tengo 10 viviendas, en vez de decir póngalas usted en alquiler, me va a decir usted especule con ellas y véndalas. O sea, decir, entonces al final no estamos provocando mayor oferta de alquiler. Perdón, Susana, Barcelona está haciendo la muestra adicionalmente con el tema de los pisos turísticos y también con la ocupación. Los grandes porcentajes de ocupación suceden en Barcelona. Hombre, a mí me parece que si la política de Pedro Sánchez durante estos 5 años ha sido no es que no haya sido nefasta, es que no ha habido política, por lo menos las declaraciones de Feijóo en el PP representan una esperanza. Y yo estoy completamente de acuerdo en que para que haya más oferta tiene que haber una mayor protección al arrendador, ¿no?, al propietario. Si el propietario se siente desprotegido, hace eso, saca la vivienda, la vende, paso de todo y haya películas, ¿no? Entonces, claro, todo lo que han dicho estos 5 años es todo falso. Por ejemplo, Sareb, que cuando dice vamos a poner en el mercado tantas viviendas, la mitad ya están ocupadas, pero es que 3.500 de Sareb tienen ocupas. O sea, cuando un ocupa entra en una vivienda, no solamente, como ha dicho muy bien, no es vulnerable, es que te monta una plantación de marihuana. Hemos visto vídeos donde han destrozado viviendas, encima con un enganche de luz gratis, porque claro, no paga el dueño, así me monto una plantación de marihuana y sacan, pero que no sé, 15.000 euros cada mes, etcétera. O sea, es decir, esto es un despropósito absoluto. Y con esto pasa esto. Entonces, bueno, por lo menos una declaración. Tenemos este plan para el año que viene, si gobernamos, etcétera, para mí es una esperanza. Además es por sentido común, o sea, en el fondo, ¿quién no ha pensado que en la vivienda de su casa, que ha comprado con un esfuerzo enorme y un trabajo enorme, si se lo ocupan y puede llegar allí, es absolutamente kafkiano? O sea, llamar a la Guardia Civil. Sí, que no puedas abrir. Llamar a la Guardia Civil y que te diga la Guardia Civil, no es que tiene un ticket de Telepisa de antes de ayer y entonces ya es una persona que tiene derecho a estar en su casa. Entonces, claro, eso como es de sentido común, no hace falta legislar, ni hace falta hablar de Constitución española, ni nada. Es simplemente, pues claro, es algo increíble. Y luego, además, claro, el mercado, en paralelo que hay, que el propio sargento de la Guardia Civil te dice, llame usted al antiocupa, con un cuello como el toro de Osborne, sino para que venga aquí, entonces amenace. Mire, que yo lo que quiero es hacerlo bien, que la casa es mía. Más kafkiano, perdona, es que llegue la policía
y le quite las llaves al propietario para devolvérselas al ocupa, porque legalmente se lo ocupa el que tiene que estar ahí. Es de sentido común. Lo que ha dicho de 48 horas es sentido común, simplemente es sentido común. Y ese sentido común terminará cayendo por su peso. Y es de sentido común que el arrendatario tiene derechos y que el arrendador también, de sentido común. Y es de sentido común que evidentemente si en Barcelona tienes una de cada 3 viviendas menos de esas 100.000 en un año, que 100.000 viviendas son muchísimas viviendas. Es decir, eso es más que lo que ha dicho el presidente del gobierno como opción a tener más oferta a través de Sareb. Hay que poner un poquito de memoria. Todo esto viene con el movimiento Ocupa, con la señora Ada Colau, que antes de ser alcaldesa de Barcelona era líder del movimiento Ocupa, y todos estos se meten de socios en el gobierno de Pedro Sánchez. Y para no enfadarles, pues tenemos que proteger a los ocupas. Es así de sencillo. Darles cremita. Claro. Que hay que mimarles, darles cremita. En Barcelona el otro día eran 2.000. O sea, no eran 500.000, eran 2.000 personas físicamente. Y 2.000 personas pueden implicar que todo nuestro mercado inmobiliario, para que alguien tenga su oportunidad en la vida y pueda ser inquilino, se vaya a garete. Yo no lo entiendo, no lo puedo entender, pero bueno. Ayer me contaban un caso de unos chicos en un barrio de Madrid, en un barrio del sur de Madrid, que con 30 y pico años están viviendo de alquiler, pero en un piso compartido y en el mismo barrio, que dices, no es que sea en un piso compartido porque quieran una mejor zona en Madrid, sino que se han ido de su casa porque ya los padres y porque son mayores, pero se han tenido que ir con 30 y pico años a un piso compartido porque no hay oferta. Con y claro, está con totalmente 1.604 euros al mes de alquiler de media, pues también es bastante intuitivo. O sea, si tú coges a cualquier credit scoring de cualquier banco, te dice que el alquiler no debe ser mayor, o la cuota hipotecaria no debe ser mayor de 1/3 parte de lo que ganas. Para pagar 1.604 euros de alquiler en Barcelona tienes que ganar netos el triple. Y el triple es literalmente ganar 4.500, 5.000 euros netos, que eso es ganar brutos 7.000. Y claro, para ganar brutos 7.000 no es la nómina típica y media que tiene un banco en su sucursal. Y después tenemos también lo que hemos venido hablando durante años, la necesidad de reformas estructurales. Por ejemplo, para la recalificación, para liberar esa demanda, se tiene que recalificar suelo, pero se tiene que recalificar suelo en plazos razonables. Es decir, la gente no puede estar, los empresarios no pueden estar pendientes 4 años a que me recalifiquen o el suelo para poder empezar a invertir. Entonces, ahí vemos como el tema de la reforma de las administraciones, así como la agencia tributaria funciona extraordinariamente bien para recaudar. De las mejores del mundo. Para la informática recaudar. tributaria. ¿Cómo funcionan los ayuntamientos? Bueno, pues elefantiásicos, con una ley de régimen local. Para recaudar no funcionan mal, tampoco. Bueno. No, pero exacto, pero para recaudar, pero no para crear. O sea, ni suelos, ni licencias de obra. O sea, ahora mismo en Madrid, tú compras un terreno en prácticamente cualquier urbanización de Madrid y resulta que muchas de ellas tienen 2 años para darte una licencia de obra. Pues ya estás diciendo que en el fondo el mercado de oferta, de nuevo, en la oferta que va a salir, la estás limitando. Entonces, claro, ¿cómo no van a subir los precios de los pisos si tú la capacidad que tienes de construcción es cada vez más cara? Y además cada vez es más complicado tener el terreno y el terreno a su vez es cada vez más complicado el poder tener una licencia de obra para construirlo. Otro ejemplo sangrante. Si queremos reformar un local aquí en Madrid o en cualquier ciudad, hay que devolverlo a su estado original, en el exterior. Entonces uno recurre al archivo municipal. Muy bien, pues entonces yo reservo un local, pago la fianza, etcétera. Entonces me propongo reformarlo. Es que el archivo municipal me puede tardar 6 meses en decirme cómo estaba ese local para yo poder empezar a trabajar. Y no solo eso, sino que uno hace su petición y a lo mejor le dan el de al lado, o a lo mejor se equivoca porque la numeración cambió, etcétera. Entonces se puede tardar 1 año pagando rentas para saber cómo tiene que reformar el local. Si eso estuviera digitalizado, si eso estuviera funcionaría, si eso funcionara como funciona la agencia tributaria, otro sería el gallo que nos cantara. Me voy a publicidad, la última paradita y a la vuelta. Buena noticia económica de la semana, es viernes. Hay alguno que no ha hecho los deberes, ya os estoy viendo. Ya. Oye, y el tema de CaixaBank, que dice que no, que ellos no hacen lo de Sabadell, que se quedan en Valencia, que están muy a gusto. Publicidad y me lo contáis.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. En las rebajas del Corte Inglés ahora tienes mucho más, porque del 20 al 31 de enero hay un 20% de descuento adicional en una gran selección de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. ¿No te las puedes perder? Las rebajas del Corte Inglés, ahora con un 20% de descuento adicional hasta el 31 de enero, en tienda web y app. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. No hay ninguna novedad. Seguimos en Valencia. Nuestra vocación de estar en Valencia no tiene plazos, por eso hablamos de un carácter indefinido. No vamos a comentar sobre las decisiones que tomen otras entidades, que evidentemente respetamos, pero nosotros seguimos en Valencia y eso no responde solamente a mi afirmación, sino evidentemente a la voluntad que tiene todo el Consejo de que ese es el camino para nosotros. Bueno, decía Romer ayer, el señor Gortázar, que CaixaBank tiene profundas raíces ahí en Valencia. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que él ha argumentado que al fusionarse con Bankia, pues Bankia tenía sede en Valencia, pero claro, la razón de que la Caixa saliese de Cataluña no fue esa. O sea, yo creo que al final la realidad es que ahí en la Caixa pues no hay ninguna OPA, ¿no? En el caso de Sabadell sí que la hay, y es un argumento político más que interesante. Yo creo que lo que habría que pensar es que él, lo que dijo en esa rueda de prensa es ya la bajada de tipo de interés le está afectando en los márgenes de intereses, y el ROE, la rentabilidad del accionista, pues en un 15% a mí me parece que está bastante bien. O sea que en el fondo, yo creo que ayer lo que hizo es equilibrar su situación y en el fondo también vender caro el que tiene gran negocio en Madrid, ¿no? O sea, las entidades catalanas siempre han tenido mucho negocio en otros sitios de España. Las otras entidades que han sido más de otros sitios de España les ha costado más generar negocio en Cataluña. Entonces, al final, yo creo que en el fondo la Caixa tiene muy bien balanceado ese equilibrio, ¿no? De ahora mismo, de ser una entidad con vocación internacional, con una rentabilidad aceptable, con una diversificación también aceptable, con una fusión que está dando como consecuencia sinergias, que les podemos llamar de muchas maneras y que evidentemente están saliendo bien. Y bueno, yo creo que en el fondo no quiere entrar en política, creo. Una entidad de crédito con una exposición al público tan grande, cambiar de sede es una cosa muy delicada. Y una vez hecha, ya es una cosa que no se puede, difícilmente se mueve. Y lo mismo para el resto de las empresas que salieron de Cataluña. ¿Qué sentido tendría volver ya, hecho el cambio? Difícil. Sí, yo creo que queda claro que los cambios de sede obedecen más a motivos económicos, rentables, etcétera, y que se aprovechó el proceso independentista para mover la sede fuera, y el Sabadell vuelve probablemente para buscar un escudo, una protección que cree que va a ser mayor que donde estaba. Razones políticas para la OPA. Sí. Fíjate, yo creo que una cosa muy interesante que dijo y que pasó un poco inadvertida es que Gortázar lo que dijo claramente es que España tiene cabida para más concentración. O sea, que la entidad más grande del país, entre comillas, por lo menos en banca española, o que está en ese triunvirato brutal con BBVA y con Santander, diga que la concentración es media-baja, y de hecho dijo 17 y 18 el nivel de concentración en el caso español. Eso quiere decir que de alguna manera él tiene en la cabeza mayor concentración, con lo cual a lo mejor nos despertamos alguna mañana con
con alguna operación en la que la Caixa pretenda... Una OPA alternativa sobre Sabadell. No sé sobre Sabadell, pero desde luego o sea, ten en cuenta que ahora mismo sobre Unicaja, hemos pasado a una cuarta parte de entidades financieras con respecto a hace 15 años. Y eso, a menos de una cuarta parte, eso es una concentración muy fuerte. Aún así, él dice que no es suficiente, con lo cual debe ser que él está diciendo, si los tipos de interés bajan más, que lo hablábamos antes, Susana, bajan más todavía, y no me salen los números tienen que salir a través de una fusión y, por tanto, una restricción del empleo, una regulación del empleo y una bajada del empleo. Pero las fusiones yo creo que son cross-border, o sea... con otras entidades. Deberían de ser con otras entidades europeas, para hacer una gran entidad paneuropea, que realmente es... O sea, ¿tú eso no lo ves? Pero no por una cosa muy sencilla, es porque las fusiones en España se hacen para despedir a gente. Y entonces, ¿cómo despides a alguien si te fusionas con un banco italiano que no hay ningún tipo de correlación entre sus sucursales? Pero tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Unicredito con Commerzbank. Pero Commerzbank de por sí ya hay que despedir a gente. Es decir, es una razón semipolítica para que Unicredit, sin necesidad de estar en Alemania, diga, llego a Commerzbank y tengo una buena excusa para quitar a 40% de los empleados. Aquí en España la única solución, con los sindicatos que están planteados, es que aparezca Sinergio. Que no sabemos quién es Sinergio, pero lo digo con mucha simpatía porque hay que tener sentido del humor, ¿no? Pero que lo que hace... invitamos a la tertulia el próximo día. Tú ten en cuenta, Susana, por dar un dato para nuestros oyentes, ¿no? Casi el 60% de los gastos de una entidad financiera son gastos de personal. Por mucho que queramos pensar que son tecnología pura, que son digitalización, eso también existe, por supuesto, y además se pretende, pero sigue habiendo muchísimas personas. Bueno, vamos a invitar a Sinergio aquí a la tertulia y yo en mi casa voy a invitar a Compliance. Para que cuando mis hijos me digan algo, digo Compliance. Sinergio es que no le gusta hablar en público. Vale. ¿Entonces? Bueno, le podemos convencer, ¿no? No sé. ¿Con publicidad o qué? Le hacemos ojitos o yo qué sé. Oye, última cosita, buena noticia económica de la semana. Bueno, yo creo que hay noticias buenas en la semana. A mí me ha gustado... Los deberes, sí, los deberes. A ver. A mí me ha gustado una especialmente que ha sido el anuncio de la inversión de Mercadona. No por la inversión en sí, que está muy bien en digitalización, sino por el esfuerzo que ha hecho toda esta cadena por tener el 30%, tiene la cabeza con mucha distancia a todos esos grandes que vemos, Albocampo, Carrefour, no sé qué, con mucha distancia, y además se ha colado entre los grandes europeos. O sea, una cosa que hace en los años 80 era una cadena regional de tiendas de proximidad pequeñas, se ha convertido en un gigante. ¿Y eso a qué obedece? ¿Habéis ido a Mercadona a comprar? Están todo el día con la tablet contando, mirando, cambiando los lineales, cambiando los productos. Es fascinante. Y muy importante, en general, tú preguntas algo a los empleados, etcétera, y son muy serviciales, se les ve una voluntad de ayudar, etcétera. Oye, no te escaques. Buena noticia económica de la semana. Bueno, yo sí me escaqueo, Susana. Hay optimismo. Vamos. No vale nada. Suspenso. Ahí está a recuperación. A recuperación. Nada, a reválida. Romera. Yo creo que fíjate Lo acabas de buscar, ¿eh? No, que yo venía completamente preparado, como los demás. Preparadísimo. Yo creo que Hotelbeds, que verdaderamente se le haya terminado valorando en 3.000 millones, una compañía que generó unas pérdidas en números rojos de 24 millones de euros el año pasado, y que el CEO tenga un posible bonus de 56 millones de euros si cumple los objetivos, pues indica que las finanzas no son solamente el presente y el pasado, sino también son el futuro. Y creo que eso lo enseñamos mucho en el IE, y es muy importante que tengamos todos en la cabeza que las esperanzas nunca hay que perderlas, ¿no? Y que hay que intentar darle dimensión a ese futuro, a esos flujos de caja, a ese desarrollo. Y Hotelbeds era una especie de Entelequia hace muy poco, y ahora de repente se convierte en una compañía que vale 3.000 millones en bolsa. Bueno, que nos vamos. Gonzalo Atela, José Ramón Álvarez, Manuel Romera, muchísimas gracias. Cuidaros mucho y este fin de semana abrigaos. Buen día sofá a todos. Y manta. Buen tranquilitos. Día a todos. Cuidaos. Adiós. Chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. El tiempo irá mejorando en la península con la llegada de altas presiones, aunque la borrasca Ivo, en transición a una dana, dejará lluvias y tormentas en Baleares y posiblemente en el este peninsular. Aún se esperan algunas precipitaciones en el Cantábrico Oriental, Galicia y Pirineos, con nevadas con cotas de 800.000 metros, especialmente en Pirineos y el sistema ibérico.
Las temperaturas máximas subirán en el norte y se mantendrán sin cambios en el resto, mientras que las mínimas bajarán en general, con heladas en montañas y zonas del interior, siendo fuertes en Pirineos. El viento del norte perderá intensidad, aunque seguirá con rachas muy fuertes en el Valle del Ebro, Ampurdán, Baleares y Canarias, donde los alisios seguirán soplando con fuerza en zonas expuestas. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. Es viernes 31 ya de enero, son las 8:51 de la mañana, 9 minutos y llegamos a las 9. Vamos a mirar cómo vienen las bolsas, qué es lo importante, resultados, datos macro y tono, sentimiento. Empezamos por España. Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. IBEX 35, ¿cómo viene este viernes? Pues bastante paradito, pero en cualquier caso, si no hay grandes movimientos, el mes de enero se va a cerrar con una subida para el selectivo español del 7%. Partimos por encima de los 12.400 puntos. Venimos de 3 sesiones consecutivas con avances importantes. Hoy vamos a conocer el dato de ventas al por menor de diciembre en España y la balanza de pagos de noviembre. En Europa cotizarán los IPCs adelantados de Francia y Alemania, también la tasa de desempleo del país germano y el índice de precios de producción en Italia. Por la tarde, en Estados Unidos, conoceremos el deflactor de consumo privado de diciembre, la medida preferida por la FED para controlar la inflación. Además, se publican resultados de compañías como Chevron o ExxonMobil y en nuestro país Iberdrola abona un dividendo de 0,23 euros brutos por acción, prima de riesgo 64 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,16%. En Europa, Paloma. Vienen los futuros en positivo con movimientos bastante estrechos en el entorno del 0,25%. En el caso del futuro del DAX, del 0,30 para el CAC 40 de París, avance del 0,26 para el Eurostock y bastante plano, pero también en positivo el futuro de la Bolsa de Londres. Tenemos ya dato de IPC preliminar del mes de enero en Francia, más 1,4%. Se esperaba una inflación del 1,5% y el dato es una décima superior al mes anterior. También hemos conocido las ventas minoristas en Alemania, menos 1,6% frente a una subida del 0,2% intermensual esperado. Compañías que tenemos en el foco, pues resultados de Salvatore Ferragamo y de Novartis, también pendientes de Unicredit, que dice está dispuesto a enviar al gobierno la notificación formal sobre la OPA por Banco BPM. Más cosas. Mirando los futuros americanos, tenemos también números verdes, subida del 0,8% para el futuro del Nasdaq. Hoy se cotizan las cuentas de Apple y de Intel. También tenemos avances en el futuro del S&P 500 del 0,4 y del 0,30 para el del Dow Jones de Industriales. El cierre para las plazas asiáticas es con tono negativo en el caso del Kospi, que cede un 0,77 y en verde ha terminado el día el Nikkei de Tokio, arriba un 0,34. Precio del crudo, si nos fijamos en el barril de referencia en el viejo continente, el Brent, $76,08, $73 para el crudo West Texas. Y en las divisas,
Tenemos el cruce euro-dólar con movimientos muy estrechos en 1,0399. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y hoy el mercado cómo viene? ¿Qué esperar? Para acabar la semana, ligeras subidas, al menos en el inicio, después de una semana que ha estado muy marcada por la volatilidad de la irrupción de la inteligencia artificial china con DeepSeek y las reuniones del Banco Central Europeo. Ayer el Banco Central Europeo bajó los tipos, como se esperaba, a 25 puntos básicos a 2,75, pero en un contexto de riesgos muy claros a la baja en el crecimiento, y esto todavía sin saber a cuánto van a ascender los aranceles que imponga Trump, y también con una moderada relajación de la inflación que sí que puede permitir que haya más bajadas de tipos. El mercado está esperando 3 bajadas adicionales en Europa. Un tema negativo en los mercados de energía: el precio del gas en Europa ya está por encima de 51 euros el megavatio, y estos son los máximos desde el 2023, y esto sí que puede aumentar las presiones inflacionistas. También mañana van a entrar en vigor los aranceles a México y Canadá del 25%. Habrá que ver cuál es la reacción de estos dos países. Sí que ahí Trump está exigiendo determinadas cosas a los dos países, pero desde luego que no es una buena noticia. Y por último, resultados empresariales. Ayer conocimos los de Apple, que en el mercado de cierre subió un 3%. Los de Intel también tuvieron subidas del 3,6%, y esto es lo que está haciendo que hoy el Nasdaq abra al alza. Hoy vamos a conocer el deflactor del PC en Estados Unidos. Me decían el otro día que el mayor riesgo este año de los mercados es un repunte de la inflación en el segundo tramo del año por la política arancelaria de Donald Trump, y que eso lleve al bono americano a 10 años al 5%, incluso por encima de ese nivel. ¿Usted lo ve así, don Jesús? Uno de los puntos cruciales este año va a ser la inflación. Incluso en el discurso inaugural de Trump sí que habló del peligro de la inflación, y aunque haya puesto aranceles a México y a Canadá, es sobre pocos productos, pero en el comercio global van a tardar bastante en aplicarse esos aranceles, y previsiblemente van a ser más para final del 2025 o 2026. Por tanto, de momento hay mucho más miedo que medidas concretas que puedan hacer que se dispare la inflación. Muy bien. Jesús, ¿has escuchado la tertulia hoy en Capital a las 8 de la mañana? No he tenido ocasión porque bueno, es que trabajando. Nos ha servido de inspiración porque uno de los contertulios ha mencionado el artículo que escribías en el diario El Economista, hablando de los puntos flacos de Europa: la energía, la defensa y la tecnología. Me lo he estado leyendo mientras hacía el programa, ahí en vertical, pero enhorabuena, muy acertado y muy al detalle. Nos ha inspirado. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas Adiós. gracias. Hasta ahora. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica